Tenemos que hablar en el día de hoy del caso Marta del Castillo. Parece que se están moviendo un poquito las cosas después de las últimas intervenciones de Míriam Moya, la experta forense aquí en España que trabajó en el caso de Lucía Vivar y que también estaba mano a mano con Manuel Huertas, que es el perito en el caso Marta del Castillo, en el cual estaban diciendo que en este caso su empresa había difundido un informe pericial sobre el teléfono de Marta, de Miguel Carcaño, perdón, en el caso de Marta, y ahí lo estaban como entrometiendo en un tema legal tremendo. Y ahora, bueno, realizaban esto, el Colegio de Ingenieros Técnicos había demandado a esta persona y luego, en este caso, este señor reclamó una indemnización de 15.000 euros por graves daños morales, porque claro, esto salió en todos los medios de comunicación diciendo que él no tenía licencia, que era un perito que estaba falseando, trampeando las cosas, y él niega totalmente que los empresas difundieran ese informe sobre el teléfono. Es verdad que lo que se está diciendo ahora es que está reclamando 15.000 euros al decano del Colegio de Informática por todo esto. De hecho, otra noticia un poquito más importante en relación al caso y ya tirando fuera a estos informáticos y tal que se metieron en el caso para intentar aportar algo, o espero que eso sea lo cierto, y es que Míriam Moya creo que trabaja mano a mano con Huertas, incluso en el libro va a contar algunas cosas que no se investigaron o que la policía no quiso investigar más allá, y entonces es en relación también a ese informe. Otra cosa es que han denegado otro permiso a Miguel Carcaño. Él sigue sin reconocer el crimen de Marta del Castillo, que sabemos que no ha aparecido el cuerpo en ninguna de las ocasiones y en las distintas versiones siempre cuenta algo diferente. Ya los investigadores policiales no saben qué versión es la correcta, cuál creer. Hay algunas que podrían llegar a entrelazarse entre sí y entonces estamos en un punto de no retorno en cuanto a Carcaño. Veremos finalmente si él confiesa algo más, pero tiene esa condena de 21 años, 3 meses de prisión por el crimen de Marta en el año 2009. Y lo que se está diciendo es que ya son 36 las veces que Carcaño ha solicitado infructuosamente esa vigilancia penitenciaria, esas salidas, etcétera. Y según un nuevo auto de la audiencia sevillana, dice: la gravedad y peligrosidad de su conducta y la falta de reconocimiento de los hechos pues siguen rechazando y confirmándolo así esos beneficios penitenciarios que podría llegar a recibir Miguel Carcaño, que mucha gente dice, pero ¿cómo va a recibir beneficios esta persona? Pues imagínate, después de lo que ha pasado la familia de Marta del Castillo, si esto llega a ser cierto, pues sería un palo más para ellos, ¿no? Aún así tiene una grave condena de más de 20 años de prisión por la comisión de un delito de asesinato, junto a la gravedad y peligrosidad de su conducta y la trascendencia social del hecho. Es que en este caso concurren circunstancias especiales, el cuerpo sigue sin aparecer después de más de 16 años. E incluso Carcaño refiere ausencia de intencionalidad en los hechos, según los informes psicológicos. Así que restan aún unos meses para el cumplimiento de las 3/4 partes de su condena, por lo que se procedería a la desestimación del recurso y confirmación de la resolución recurrida. Y así estamos al día de hoy con el tema de la no cooperación potencial de Miguel Carcaño en la reparación de la vida en libertad de la familia de Marta del Castillo. Y finalmente, después de 16 años, han habido como malas conductas y cosas que realmente agravan el dolor y el sufrimiento de la familia de Marta. De hecho, el padre, si no me equivoco, tenía por aquí, Antonio del Castillo, promocionó un poco el libro de Míriam Moya, que ahora vamos a verlo. Dijo: este libro será interesante de leer, sobre todo para jueces y para policías. Veremos con qué nos sale Míriam, yo tengo muchas ganas. Sé que el libro va a salir en 1 o 2 semanas, por lo que ella me contaba. Y esto creo que es un directo que ha hecho Triun con Míriam. Nosotros, bueno, la tendremos en el canal, pero ya un poco más adelante cuando salga el libro. Creo que hacerlo ahora o pedirle una entrevista ahora creo que no tendría mucho sentido cuando el libro a lo mejor sale en 2 semanas. Así que estaremos súper atentos. Yo os iré por aquí transcribiendo partes del libro, lo que pueda contar y demás. Y bueno, también tenéis por aquí la entrevista que le hizo Triun en su canal, ¿no?
Vamos a ver varios clips también en el día de hoy. Sobre si es posible anular el juicio y volver a juzgar a los implicados en el caso Marta del Castillo, que es lo que nos cuenta por aquí. Caso Marta del Castillo. 16 años después seguimos sin cuerpo y sin verdad y con la sensación de que la justicia en este caso pues no ha estado a la altura. Pero ¿es realmente imposible anular el juicio anterior y abrir uno nuevo? Pues en derecho la cosa juzgada impide que alguien sea juzgado 2 veces por el mismo delito. Pero hay excepciones y aquí hay que agarrarse. Y cuando un caso se sostiene sobre un procedimiento incompleto, sobre pruebas no analizadas o sobre versiones que ahora podrían ser desmontadas, la revisión de la sentencia es posible. Todo os lo cuento en mi último libro, La última palabra. No, si es que en verdad es surrealista el caso Marta. Para mí debería ser un juicio que se tendría que volver a hacer. O sea, se tendría que haber anulado ese juicio, más que nada porque no concuerdan las dos versiones de como cuando juzgaron a Cuco por ser menor y luego el juicio de los mayores con el hermano de Miguel Carcaño. Es que no concuerda, o sea, no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí, no? Se pregunta a la familia y de hecho el abuelo siempre lo pidió que se volviese a celebrar este juicio. Palabra de Marta. Y si hoy se pudieran analizar los móviles de todos los implicados, no solo el de Miguel Carcaño, como dejó la justicia, y se demostrara que las coartadas sirvieron para sus absoluciones, ya que eran falsas, estaríamos ante pruebas nuevas y determinantes que podría activar la ley de enjuiciamiento criminal. A ver, que los implicados mintieron en sus coartadas está clarísimo, o sea, y de hecho hay pruebas bastante claras de eso. El tema de las cámaras, bueno, eso creo que luego lo veremos en cuanto al tema de las coartadas y que la ciencia desmontó. De hecho, ya lo vimos en Netflix, pero luego hay otras muchas, ¿no? El único que a mí me chirría un poco siempre es Samuel, de los 5. Todo en el supuesto caso de que se encontrara. Si además se demuestra que hubo omisiones graves en esta investigación, como el hecho de no analizar el móvil de los investigados, que recordemos que no se analizó y cuando se fue a analizar no dejaron, porque ya estaban juzgados, también podríamos hablar de fraude procesal y con ello forzar la anulación de la sentencia absolutoria. Y hay más. El delito de desaparición forzada no prescribe hasta que el cuerpo aparece, como no ha aparecido. Pues, ¿y qué significa esto? Pues que aún se puede abrir una nueva investigación penal para determinar quiénes participaron en la ocultación del cuerpo de Marta del Castillo. Y si se demuestra su implicación, pues se podría dar un giro total al caso y abrir... Claro, o sea, eso evidentemente sí que daría el giro total, pero es que no dejen como analizar los dispositivos electrónicos teniéndolos de las personas que supuestamente ayudaron a Miguel Carcaño ese día, que parece que no sale de ahí, o sea, que la investigación está clara de las personas que hay ahí y luego ir tirando de ellas, evidentemente, ¿no? Pero creo que posicionar a cada uno de ellos en lugares específicos de esas noches y de los días siguientes, creo que sería bastante clave y eso no han dejado para nada hacerlo. La puerta para un nuevo juicio. Que nadie nos haga o os haga creer que ya no se puede hacer nada. La ley permite revisar lo que estuvo mal si se demuestra que la verdad no se investigó como debía. Y aquí lo que falta es precisamente verdad. Si el sistema judicial no mueve ficha, o una ficha correcta, entonces habrá que forzarlo. Pero la pregunta es, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para conseguirlo? Bueno, ojalá esto se diese, sinceramente. Parece bastante complicado, pero aún así, por lo que dice Miriam Moya, sí podría anularse ese juicio y volver a practicarse uno. Podrían volver a juzgar a los implicados en el caso Marta del Castillo. Esto es algo que yo me llegaba a preguntar en muchas ocasiones, porque es verdad que ya los imputados se fueron o sea, en este caso María García Mendaro, Samuel Benítez y luego Francisco Javier Delgado, que es el hermano de Carcaño, ellos ya fueron juzgados y fueron absueltos, ¿no? Entonces es algo que como ya fueron absueltos, realmente no se podría investigar sus teléfonos móviles, ¿no? Eso es lo que decían. Pero, por ejemplo, del Cuco tampoco se investigó el posicionamiento de él. Si se pudiera hacer, que yo ya tengo mis dudas en cuanto al tema del perito, y fíjate que esto
Miriam lo va a contar en su libro, ya veré luego lo que dice, pero bueno, yo tengo mis dudas de Manuel Huertas, las cosas que él ha hecho, porque al final no ha llevado absolutamente nada. No sé si es por incompetencia de sus informes o no, que lo dudo sinceramente, porque había sacado cosas que no estaban, había sacado fotos de Miguel Carcaño, de Marta, que no existían, mensajes que no existían, por lo tanto creo que eran como pistas que se podrían llegar a investigar para saber dónde está el cuerpo. Es que más allá de juzgar ya a los implicados, la causa que sigue abierta es para saber dónde está el cuerpo. Entonces, si realmente el hermano de Miguel Carcaño fue juzgado como una de las personas que ayudó a hacer desaparecer el cuerpo de Marta del Castillo según una sentencia de menores, pues entonces creo que de ahí debería 100% poder tirarse y poder revisar esos celulares, aunque no sea para condenarlo. O sea, que condenarlo, bueno, lo hicieron mal, se equivocaron y ya está, pero lo importante es que se sepa dónde está el cuerpo, y si realmente se puede tirar de ahí para saber dónde está, pues creo que debería tirarse. Es que yo eso sinceramente no lo entiendo, ¿eh? Hay muchas cosas que tienen que cambiar, de verdad, ¿eh? Voy a ver también del tema de las contradicciones, y algo que ahora se estaba comentando, que son las cámaras de Netflix, ¿no?, que habían mostrado. No sé si os acordáis de esto cuando habéis visto el documental. A las 11:30 me vas a ver salir. A las 9 no. A las 9 no, dice, ¿eh? 9:05. En la escena del crimen, todo deja rastro. Un cabello, una huella, un fragmento de tiempo atrapado en la memoria de una cámara de seguridad es lo que vemos aquí. Y aunque la resolución sea baja y la imagen sea difusa, cosa que alguien aprovechó, la biomecánica no miente. La postura, el balanceo de los brazos, la inclinación de la cabeza son un código de barras único, imposible de replicar. La ciencia de la identificación humana, pues a lo largo del tiempo ha evolucionado. La biometría no necesita un rostro claro que se vea para trazar la identidad de alguien. Se fija... Claro, es que yo aquí me pregunto también en esta parte, o sea, ahora supongo que pondrá más parte de lo mismo. Aquí se ve a alguien saliendo. Claramente es Francisco Javier Delgado, o sea, creo que no hay prácticamente dudas de que sea él. Entonces, bueno, que estaba mintiendo, con esto se demuestra, ¿no? Es que fíjate, el tema del infiltrado, las cosas no valieron, por ejemplo, ¿no? No valieron las pruebas que habían sacado. Luego esta prueba de aquí, o sea, estas cámaras de seguridad tampoco valieron. Es como que muchas cosas que podrían llegar a ser claves en el caso Marta del Castillo, como que se obviaron o se encerraron en que no valían, ¿no? Pero bueno. Sea difusa, cosa que alguien aprovechó, la biomecánica no miente. La postura, el balanceo de los brazos, la inclinación de la cabeza son un código de barras único, imposible de replicar. La ciencia de la identificación humana, pues a lo largo del tiempo ha evolucionado. La biometría no necesita un rostro claro que se vea para trazar la identidad de alguien. Ajá. Se fija, sobre todo, en lo que es imposible modificar, como es la estructura ósea, la longitud de los miembros, el patrón de movimiento al caminar, y cuando comparamos estas variables con una diferencia o una referencia clara, como es un vídeo, la verdad despliega entre nuestros ojos una certeza que no necesita palabras. Las cámaras de seguridad no son perfectas, pero capturan la esencia del movimiento. Un hombre sale del edificio a las 21:05 y la postura, la complexión, la dinámica de su andar, todo encaja. Ahora pregúntate. Bueno, fíjate que la gente decía aquí, tengo entendido que los andares serán la próxima huella digital. En este caso no se ha mirado nada de lo que pudiera haber esclarecido el caso de Marta del Castillo, y lo que más duele es que desde arriba se humillen a investigadores por pésimos y por el hecho de que nos puede pasar a cualquiera. El que hayan tragado por pésimos porque nos sentimos indefensos, sí consciente vendernos y ser vendidos. Es que al final, bueno, termina diciendo Marta y su familia estarían descansando en paz. Pues sí que es cierto como que se está como tachando a muchas personas, muchos investigadores que quieren meterse a un caso mediático, etcétera. Otra persona dice, lo que se suele decir es
sé que eres tú nada más por tus andares, que es como, bueno, un dicho popular, ¿no? Puede ser coincidencia cuando dos cuerpos coinciden en proporción, cuando el ángulo de flexión de las piernas es idéntico, cuando la oscilación de los brazos sigue el mismo ritmo, la probabilidad del error se desploma. La biomecánica es una firma involuntaria, una huella digital de ese movimiento. Y esta firma dice una sola cosa. La silueta que ves en el vídeo y Francisco Javier Delgado, biomecánicamente, son la misma persona. Puedes negar un testimonio, puedes rebatir la acusación, pero hay algo contra lo que no se puede argumentar. Es que realmente porque no se le ve la cara 100% o porque no se sepa 100% que es él, no sé, me parece como que las imágenes que mostraban en Netflix aumentadas, no sé si a día de hoy podría haber alguna tecnología un poquito más allá de lo que había en su momento y podrían llegar a revelar que era Francisco Javier Delgado, pues si eso se revelase de alguna forma, creo sinceramente que tendrían que llamarlo a declarar qué es lo que pasa ahí y por qué mintió, ¿no?, con esas grabaciones. Que es la ciencia. Y la silueta captada en el vídeo no es un fantasma, es un hombre. Y es una prueba que no... ¿Y no se preguntó a todas las personas que vivían allí ese día si salieron a esa hora? ¿No se preguntar uno por uno a las personas que vivían en ese edificio para saber a qué hora salieron y si realmente salió alguien a las 9:05? Nunca fue usada con la contundencia necesaria en esta investigación de Marta del Castillo. No se hizo un análisis biomecánico en profundidad. Lo que la cámara ya insinuaba, pues no se hizo. ¿Por qué? Porque hay historias que aún no han sido contadas en su totalidad. Y aquí no estoy para condenar, sino para exponer y aclarar. Y esta historia aún guarda su última palabra. La última palabra de Marta, que cuando la ciencia habla, las sombras desaparecen. Bueno, aquí te pone las mediciones. A ver, es que es demasiado parecido. O sea, demasiado. La forma de andar y todo. Si es que lo vimos andar en televisión, yendo para el juicio muchísimas veces y demás. Que tiene como esa parte, como que es bajito y tal, muy delgado. Es que muy... A mí me parece que es él, sinceramente. En esta comparación que hace aquí, comparación biométrica. Y aquí la última palabra de Marta. Tengo también otro clip aquí para ver, para completar también este vídeo que estamos haciendo en el día de hoy, que es de Luis Romero, abogado, que hace unos TikToks tremendos, la verdad. O sea, se los editan aquí, están bastante bien. Así que vamos a ver qué nos cuentan por aquí acerca de por qué está sin resolverse el caso. Llama la atención del caso Marta del Castillo. En su día me hicieron muchísimas entrevistas. Da la casualidad que por ser abogado penalista y tener mi despacho principal en Sevilla y no querer ningún abogado ni de la defensa ni de la acusación hablar con los medios, pues me hicieron muchas entrevistas sobre este caso. Entonces, bueno, lo estudié bien el proceso, seguí todo el juicio y después, bueno, las sentencias, los recursos, las causas que después pues han sido posteriores al caso, ¿no? Y yo, bueno, aparte del dolor de la familia, de sus padres, de sus abuelos, en fin, de todos los familiares por perder una hija tan joven, una nieta tan joven, pues desde luego lo que a mí me llamó más la atención fue cómo Miguel Carcaño cambió su declaración hasta 6 o 7 veces y cada vez decía algo distinto, ¿no? Entonces eso me llamó mucho la atención y sobre todo cómo ni Miguel Carcaño, ni el Cuco, ni todos los demás implicados, pues nunca han dicho cómo hicieron desaparecer el cuerpo o dónde está enterrado el cuerpo. ¿Qué es lo que... Bueno, hasta ahí es un poco el caso, o sea, el resumen de por qué nunca lo dijeron, que es el gran enigma del caso Marta del Castillo, ¿no? Porque podemos decir que hay otros, si estuvieron implicados unos u otros, pero bueno, es verdad que aquí alguna gente dice que Miguel no puede decir toda la verdad porque le perjudicaría por los sucesos de 2008. En 2008, ¿qué pasó ese año, no? O sea que hay... alguna gente cree que hay como algunos hechos como muy graves en los que estarían implicados el grupo de Marta del Castillo, amigos, etcétera, que planificaron ciertas cosas y que en este caso también la familia del Cuco podría saber más de todo esto.
Pero esto realmente... no sé de dónde sale esta información, la verdad. Pero dice que esta persona decía que había colaborado más de 3 años para llegar a esta conclusión, que faltaban pruebas, etcétera, pero que realmente esto no se podía esclarecer. Más que nada porque si uno saltaba, si uno decía la verdad real de cómo hicieron desaparecer a Marta, lo que pasó el año anterior podría perjudicarles de una manera terrible y que nunca saliese de la cárcel Miguel Carcaño. Entonces, por eso jugaron sus cartas de esa manera. Bueno, otra persona es verdad que... Bueno, otras personas creen que realmente se incineró a Marta del Castillo, ¿no? Que es una de las teorías que más lleva poblando, ¿no?, en los medios de comunicación tanto tiempo. La verdad es que el caso es tremendo. Veremos qué es lo que sale con Miriam Moya de ese libro y estaremos aquí para contar esa última palabra de Marta. Cuando parecía que no podía dar más de sí, llegan más secuelas del esperpento judicial del caso Marta del Castillo, y es que ayer el juzgado de lo penal número 7 de Sevilla, que había condenado a ambos, al Cuco y a su madre, se libraban de la condena por mentir en el juicio del caso Marta del Castillo por lagunas legales. Titulares tremendos que todo el mundo criticaba y condenaba en cuanto a que la justicia ha sido horrible en el caso de Marta, y es que Francisco Javier Marín, conocido como el Cuco, y su madre Rosalía García mintieron en el juicio por el crimen de Marta, celebrado en octubre del año 2011. Pero no tendrán que pagar por ello después de que la Audiencia Provincial de Sevilla haya anulado la condena que les fue impuesta: 2 años de prisión e indemnización a los padres de la joven asesinada por una serie de lagunas legales, según lo que dicen, y los defectos de forma. Es cierto que madre e hijo fueron denunciados por Antonio del Castillo y Eva Casanueva en el juicio que correspondió al juzgado de lo penal número 7 de Sevilla. Ambos reconocieron que no habían contado la verdad cuando fueron interrogados en la vista oral en la que fueron enjuiciados los acusados mayores de edad y a resultas de la cual únicamente había sido condenado Miguel Carcaño, que cumplía una condena actualmente de 20 años de prisión en Herrera-La Mancha, como todos sabemos. Tras admitir la acusación, ninguno de los dos respondieron a ambas preguntas y el magistrado les impuso, además de la pena de 2 años de cárcel, el pago de una multa de 1.400 euros, así como una indemnización de 30.000 euros a los padres de Marta, en concepto de responsabilidad civil. La sección primera de la audiencia sevillana, según ha informado este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ha anulado las condenas al considerar, en lo que se respecta al Cuco, que la figura del testigo coimputado fue juzgado por la jurisdicción de menores por los mismos hechos y en el juicio de los mayores declaró como testigo, que no se encuentra regulada legalmente. A esto incluso hay que añadir, según dice la sentencia notificada este mismo jueves a todas las partes, que el Tribunal Supremo no ha determinado cuáles son las consecuencias de mentir en su declaración, y es que, por otro lado, en lo que se refiere a la madre, argumenta la audiencia que no mintió en cuestiones trascendentales que podrían determinar el desenlace del juicio, y añadía que además no fue advertida expresamente de que podía negarse a contestar a aquellas cuestiones que pudiesen perjudicar a su hijo. El Cuco, como recuerda la audiencia, fue absuelto del crimen, de 2 delitos de agresión sex, de un delito contra la integridad moral y de otro de profanación de cadáveres, tras el juicio que se celebró de forma paralela y que derivó en sentencias contradictorias. Solo fue condenado por un delito de encubrimiento, al que finalmente no va a sumarse la condena por falso testimonio. El Cuco, menor de edad cuando Marta del Castillo fue asesinada, declaró en el juicio contra Carcaño, su hermano, Francisco Javier Delgado, la novia de este, María García Mendaro, y Samuel Benítez, ese 25 de octubre del año 2011, y fue apercibido de su obligación de decir la verdad solo para no incurrir en delito de falso testimonio. Fue interrogado sobre los mismos hechos que en juzgado de menores y mantuvo su versión exculpatoria. Su madre prestó declaración también como testigo algo más tarde, ya el 16 de noviembre, y se le avisó a sí mismo de las consecuencias de mentir. Se le preguntó por hechos relacionados con su hijo sin otro tipo de advertencias, y al terminar el tribunal ordenó incluir el testimonio solamente de la declaración del Cuco. Parece ser que se plantea en cuanto a los magistrados de la audiencia que el juzgado de lo penal número 7 no había dado una respuesta suficiente a la cuestión que había planteado el abogado de los dos acusados, si el Cuco tenía derecho a no declarar como testigo dado que ya estaba incurso en ese procedimiento penal por los mismos hechos.
Señala el tribunal que en principio no había dudas sobre si debía haber sido citado como testigo en juicio de mayores de edad, pero otra cosa es que incurriese en delito de falso testimonio al mentir. Escriben que no estamos ante un testigo al uso, puesto que ya no sería coacusado ni un imputado. Se trataba pues de una figura híbrida, la del testigo coimputado, que no se encuentra regulada en nuestra legislación. La sentencia, digo, aquí no hay nada que seguir, así ha sido. Para la defensa de los acusados, conseguir la absolución ha sido duro, pero bueno, entendemos que la audiencia provincial ha recogido todos y cada uno. A ver, el abogado dicen que es muy bueno, el abogado Agustín Martínez tuvo algunas cosas ahí muy polémicas y tal, pero en cuanto a meterse en los temas y tal, que suele ganar muchas veces. Pues es lo que he escuchado, ¿eh? Uno de nuestros argumentos. ¿Qué son? Toda persona cuando está acusada tiene derecho a guardar silencio, a no contestar alguna de las preguntas que se le realicen. Y por lo tanto, los testigos que acudieron en ese caso, tanto madre como hijo, debieron ser advertidos de que en esa condición tenían preguntas que si les podían imputar no tenían obligación de responder. Por lo tanto, ¿mintieron? Sí. ¿Cometieron delito de falso testimonio? No. Es que, a ver, o sea, mintieron sí, cometieron delito de falso testimonio no. ¿Por qué? O sea, es que yo, claro, los que no entendemos en cuanto a esto, ¿por qué los habían condenado y luego se resarce? Es que es tremendo. Algo contradictorio para el abuelo de Marta que provoca su desconfianza total en la justicia. Es curioso, claro, que reconoce que mienten, pero los absuelve. Bueno, ha habido tantas cosas en estos juicios que se han realizado que bueno, que yo ya me quedo sorprendido y por eso no creo en la justicia. Una lucha que todavía no ha terminado. La familia de la víctima tiene otra oportunidad, recurrir la sentencia al Tribunal Supremo. Están viendo en pantalla, señal en directo, va a comenzar la rueda de prensa del padre de Marta del Castillo, Antonio del Castillo. Se está sentando ante los micrófonos de los diferentes medios de comunicación. Supongo que en tan solo cuestión de segundos vamos a escuchar la valoración que hace de... Había por aquí muchos medios, estoy viendo que algunos son de Andalucía, Canal Sur, veo por ahí. Bueno, Televisión Española hay varios. Este no reconozco verlo, me parece que es de Castilla y León. Esta última sentencia que tiene que ver con el triste caso de la muerte de Marta del Castillo. Están los compañeros terminando de ubicar, de colocar esos micrófonos y vamos a escuchar a Antonio del Castillo. Bueno, es que tiene todo el derecho a hablar. Y te voy a decir una cosa, prestemos atención a lo que tiene que decir Antonio del Castillo. ¿Y por qué? Porque básicamente, y esto ya es opinión mía, estoy hasta el gorro de que nos llamen populistas cuando ponemos en tela de juicio alguna sentencia con argumentos. Vamos a ver, que resulta que cuando la sentencia le es contraria, hay que acatarla. Cuando es la sentencia de ahora que dice lo contrario de la anterior, ahora también es mejor. Vamos a ver, no puede haber sentencias contradictorias continuamente y... Es que aparte es que en el caso Marta del Castillo son sentencias contradictorias, pero todo el rato, una detrás de otra. Es que hay que acordarse que se juzgó al Cuco por menores, y por otro lado a Miguel Carcaño, que fue el juicio de mayores en el caso de Marta. Por un lado, condenaron, por un lado la sentencia del Cuco de menores decía que el hermano de Miguel Carcaño había participado, mientras que por otro lado en la de mayores no había participado. Y otra serie de cuestiones que ya habíamos comentado anteriormente y que había dicho, me parece que había escrito en un podcast o en algunas entrevistas, que son terribles, o sea, que no tiene pero ni pies ni cabeza. Todo el rato, sentencias contradictorias. Y ahora vuelve otra vez otra contradicción en cuanto a la justicia, pero en este caso con las mentiras del Cuco y de su madre. Y no podemos no tener el derecho a... De todas maneras. Perdona, Gemma, él tiene el derecho porque no sería la primera ni la última vez que vemos que una sentencia se gana en primera instancia, se revoca en audiencia provincial y en la siguiente instancia le dan la razón a la primera. Con lo cual la familia tiene todo el derecho del mundo a seguir adelante
Y intentar que les den la razón, la que ellos creen que Es tienen. que nadie ha dicho que no tenga razón. Claro que la familia puede recurrir y así está contemplado. Lo que pasa que no nos podemos dejar llevar, y siempre digo lo mismo, por pálpitos cuando hay una justicia, ¿no? Adelante, porque está hablando Antonio del Castillo. A los jueces, los propios abogados llenan los recursos de jurisprudencia para llevar al juez a su camino. Y los mismos jueces hacen lo mismo en la Se escucha con muchísimo ruido, no lo escucho nada bien. sentencia, para llevarnos a todos a su dictamen final. En este caso, la absolución del Cuco y su madre. La mentira viene, el Cuco sabía, tenía sentencia firme. El Cuco estaba obligado a decir la verdad. La madre se defiende a ella sola, no está encubriendo a su hijo. Y se atañe a la declaración de mayores, a la sentencia de mayores. Allí la madre no está defendiendo a un hijo en sí, está defendiendo sus mentiras. Y el hijo lo mismo. Y os digo que está lleno de mentiras y de falacias porque esto se tiene a teñir a esto. Cosa que no hace. Aquí, en el artículo 458.1, habla de las mentiras y de las penas para este caso. Cosa que ellos mismos han declarado que era cierto que mintieron. Por lo cual, una condena le debe caer. Yo esperábamos la familia que hubiera una condena más, menos, siempre en el rango de la ley, de la pena que pone el Código Penal, que esto lo hace el legislador. Es que a mí me parece tremendo porque en el caso Marta del Castillo hay muchas cosas que están claras y que de hecho ellos mismos contaron. Con el paso del tiempo se fue sabiendo parte de la verdad. Y lo de las grabaciones del infiltrado a mí es que me resulta tan llamativo. Es como tampoco la señora Rosalía tampoco decía la verdad en esas grabaciones, porque si decía la verdad hay muchísimas cosas que tiene que rendir cuentas, y que si los padres de Marta del Castillo pues se encuentran o piensan que si estaba diciendo la verdad justo en esos audios en los cuales no sabía que se grababa, pues estaba diciendo una serie de cosas que son mentiras y aparte muy graves lo que está contando. Que si le dejo el coche, que si voy a esta hora y allí está, que veo a este señor y aquí hay estas personas. Es que... Y los jueces se atañen a esto para obviar el Código Penal, que es lo que se tiene que hacer. Por eso meten tanta paz y mierda. Lo demás son mentiras todo. Lo único que nos queda es recurrir. Recurriremos. Pero ¿qué va a pasar aquí? No sé. Ya en el recurso no sabemos qué pasará. Estamos viendo no hace mucho, sentencias exculpatorias de anteriores delitos. Vamos también a meter paja como hacen ellos. Y vamos a nombrar, porque aquí hay jurisprudencia hasta de etarras. Entonces, permíteme ustedes que lo último que ha salido en televisión ha sido una ministra por el Constitucional a suelta. Y próximamente veremos también a 2 expresidentes. Gracias a la paja que meten aquí. Yo, sinceramente, no tengo más que decir, sino que no se han tenido al Código Penal. 2 años, para buscar tanta mierda y tanta paja. 2 años. 42 folios. 42 folios, 2 años. Para buscar lo que pone al final. A ver, aún así hay muchas cosas en las cuales yo tampoco estoy de acuerdo con algunas cosas que dice Antonio del Castillo a lo largo de los años, pero a ver, evidentemente es otro papel totalmente distinto de el que juega viéndolo desde fuera, que viene en la piel de un padre que no ha pasado, o sea, no ha parado de buscar incansablemente a su hija,
pero absolutamente todos los lugares que ha podido de esa ciudad de Sevilla. Sentencia absolutoria. Yo ayer me pararon y voy a contar por qué. Hombre, yo este tema no me lo esperaba. Y ante esto, mi mujer y mi abogada me pararon. Porque yo iba a ir al Palacio de Justicia a poner una denuncia sobre el artículo 404 del Código Penal. Ya no quiero decir más nada. Antonio, te vemos muy enfadado, pero antes de empezar con las preguntas, si Eva quiere hacer una valoración antes de esta sentencia, Eva, ¿tú cómo la ves, cómo la valoras, cómo te sientes? Bueno, yo sabéis que hace ya muchísimo tiempo que dejé de creer en la justicia. Hay jueces buenos, hay jueces malos, y por desgracia, en el caso de mi hija, ha tocado todo lo peor. Salas malas, jueces ineptos, o jueces que se dejan llevar no sé por qué, porque todo lo que ha habido en el caso de mi hija ha sido incongruencias una detrás de otra. Es que es totalmente cierto, es que es la realidad del caso de Marta del Castillo. A nivel judicial ha sido un esperpento ilógico. Es que nada tiene sentido de lo que ha pasado dentro de, no tan solo del caso como tal, del true crime, la historia y tal, sino a nivel judicial, para los que no entendemos y las cosas que se han explicado de esta manera en cuanto a los juicios, qué es lo que ha pasado, la sentencia de menores, la de mayores, que hay hasta no sé si más de 10 contradicciones importantes entre los dos juicios, que nos llevan a plantearnos en qué ha pasado en este caso. O sea, si ha mentido, si se reconoce que ha mentido, entonces no se puede volver a llevar a cabo ese juicio, no se puede volver a hacer este juicio si realmente sí ha mentido. El mismo abogado, ellos mismos reconocen que ha mentido. Y palos a las familias. Nosotros lo único que queremos es defender el hecho de que ha habido una niña de 17 años asesinada, ha habido muchos implicados y hasta la fecha de hoy yo no sé dónde está mi hija, ni siquiera sé cómo la mataron. Y es una vergüenza para este país que haya un sistema y que haya unos legisladores que después de 15 años no hayan enmendado la plana, que se pongan las pilas. Eso es lo que pide la familia de Marta, que se pongan las pilas, que no hay vergüenza en este país, que se defiende más al criminal que a la víctima. Y la víctima no solo es Marta, sino toda la sociedad que pide justicia y no ve que con el caso de mi hija la haya. Pero es que seguimos viendo casos que va a pasar lo mismo, que siempre cuando haya menores y mayores implicados vamos a tener la misma porquería de siempre. Es que yo no sé si deberían cambiar ciertas leyes o la forma de actuar sobre ellas, etcétera, pero en el caso de Marta del Castillo no ha funcionado. No ha funcionado en determinada manera o en determinadas situaciones. Por otro lado, Miguel Carcaño, y en cuanto a las pruebas que había, realmente Miguel Carcaño fue condenado a bastantes años, o sea, y eso fue una condena prácticamente social, podemos llegar a decir. Eso también hay que decirlo. O sea, por un lado, o sea, hay que entender el sufrimiento de la familia, y es tremendo. O sea, escuchar a la madre de Marta pone los pelos de punta, obviamente, todo lo que está contando. Pero claro, es que por otro lado vemos las pruebas que hay y nos preguntamos si se actuó de una forma determinada, ¿no? Si se hubiera actuado mejor, se hubiese sacado más cosas para llegar a una conclusión sobre qué es lo que pasó. Porque, como dice ella, yo no sé ni qué le hicieron a mi hija, yo no sé ni cómo mataron a mi hija. Pues claro, toda la conclusión de pruebas, la retahíla, tenía que llevar a determinados indicios sobre ciertas cosas. Y es que incluso la sentencia dice que el Cuco, Miguel Carcaño y un tercero desconocido, al cual no le ponen nombre, se deshicieron del cuerpo de Marta.
pero hubo más implicados, es obvio que hubo más implicados. Y personas que sabían, o que incluso pueden llegar a saber dónde está el cuerpo de Marta y no se lo dicen a estos padres. Eso es aquí lo clave, y por lo cual el caso Marta del Castillo sigue abierto. Sigue abierto por esa pieza de la búsqueda del cuerpo. Sí, porque yo quería preguntaros, al final, el punto de partida, tener 2 juicios, es lo que ha ido arrastrando... Le preguntan por los aspectos técnicos de que había 2 juicios paralelos para el Cuco. Claro, la doble condición, sí. Y siempre a favor del condenado, evidentemente. Si me interesa coger del juicio de mayores esto, lo cojo, y si me interesa de coger del juicio de menores, cojo esto. Y siempre va a ser a beneficio del sinvergüenza, que es lo que estamos viviendo en esta sociedad, que se ampara más al sinvergüenza que a la víctima. Y eso es lo que le llega a la sociedad, a los que somos analfabetos en... A ver, es que también hay que entender que la justicia pues busca eso mismo, ¿no? Tampoco, tú imagínate que por un casual el Cuco no hubiese hecho nada ese día, ¿no? Que apareciese allí de repente, quisiera irse y demás. Otra cosa es con el paso del tiempo y demás y todas las mentiras, ¿no? Pero en otros casos diferentes, pues evidentemente todo es a favor del reo en muchas circunstancias, porque es mejor tener un culpable fuera de la cárcel que dentro de la cárcel un inocente. Esto es una frase que se suele decir mucho, ¿no? Legislación, en los que no hemos estudiado derecho, en los que no tenemos ni idea de la justicia, pero lo que le llega al ciudadano de a pie, al inculto, al que no sabe de nada de esto, es que hay una señora, una sinvergüenza, que se ha reído de la justicia desde el primer momento, que se saltó una orden de alejamiento y no pasó nada, que alteró el orden de testificar porque le interesaba a ella, que hizo ese paseillo en silla de ruedas, para ella testificar antes que el que era entonces su pareja. Se ha reído de un sistema legal completamente, pero no pasa nada. ¿Cuál es el mensaje que estamos dando a la sociedad? Mentir, vale, no te pasa nada. Miente, haz lo que te dé la gana, que no pasa nada. Ese es el mensaje que se le está dando a la sociedad, a esa sociedad inculta que no sabemos de leyes. Antonio decía que estaba muy enfadado, bueno, lo hemos visto muy enfadado, decía que no se esperaba para nada esta sentencia. ¿Tú tampoco? Yo sí me la sentencia esperaba. Inesperada, dice claro, ahora la madre que sí. ¿Por qué? Porque después de 15 años, ¿me podéis decir alguna vez que en estos juzgados de Sevilla nos hayan dado la razón para algo? Claro, es que ni siquiera por el tema de los móviles, o sea, es que ese tema de los teléfonos fue tremendo, porque querían que se indagara en todos los teléfonos ahora que había una tecnología que podría posicionar en dónde estaban ubicados cada uno de los implicados, que resultaron absueltos y finalmente no se pudo, ¿no? A María García Mendaro, que justamente es que García Mendaro estaba allí estudiando esa misma a medianoche. Es que es tremendo, o sea, la declaración de María García Mendaro es que no hay por dónde cogerla. Es que no hay por dónde cogerla. Luego Samuel. A Samuel tampoco se le puede ubicar, porque decían, no, porque puede ser el tercero, esa tercera persona que no se sabe cuál es, pues alguno de los implicados, pues a lo mejor tendrá que ser, ¿no? Por descarte, ¿no? Vamos a llegar a decir. Y luego el hermano de Miguel Carcaño, que tiene muchas cosas y que hay en algunas que según los posicionamientos, etcétera, el señor también ha mentido. Antonio, una pregunta en directo para el programa En Boca de Todos. Si el Cuco y su madre no se hubiesen declarado culpable y se hubiese celebrado el juicio, ¿Miguel Carcaño como testigo en algún momento habría declarado la verdad sobre el padre de Marta? No, hombre, yo no sé si voy a declarar la verdad del padre de Marta. Lo que sí estaba propuesto para declarar. Y ellos evitaron que declarara Miguel Carcaño señalándose culpables. Eso fue así. Antonio, ¿y ahora qué? ¿Tenéis confianza que el recurso de...? Me pregunta si tiene confianza de que el recurso del privado pueda salir adelante. El Supremo no sé. Si tenemos que llegar a Constitución, fijo que no.
Y ya sabes por dónde voy. Te preguntan si lo tiene igual de claro, ¿por qué cree que vas a La prosperar? noticia, la televisión, bueno, de todo un poco. Antonio Eva, estamos en directo en Canal Sur para el programa de Tony Moreno. Bueno, os voy a pedir una valoración sobre estas palabras. Continúa la rueda de prensa. Pues mira, aunque lo diría con otras palabras en algunos casos, solo en algunos muy pequeños, suscribo al 100% de lo que ha dicho. ¿Por qué están tan indignados? Bueno, no se escucha toda la rueda de prensa, no sé si podremos sacarla de otro lado, otros canales. Creo que está Canal Sur, miraré luego si podemos hacer otro vídeo más escuchando todo lo que tienen que decir los padres, pero bueno, vamos a ver esto y vamos a terminar justo este reportaje el día de hoy. Están tan indignados por dos cosas. Lo primero, porque la ley se interpreta como uno quiere y no hay manera de entender por qué hace esto. Segundo, porque si encima criticas, te defiendes o dices que no lo entiendes, te llaman populista. Y tercero, y lo más importante, con esta acción, el juicio del Cuco, lo que pretendían, tú fíjate qué pecado han cometido los padres de Marta. Querían que el Cuco dijera la verdad 15 años después para encontrar a su hija. Es lo único que pretendían y al decir la verdad, intentar sentar en el banquillo que se anulara el juicio a todos los que se salvaron por las mentiras del Cuco, porque aquí el eje es que por las mentiras del Cuco se salvó gente y no se sabe qué es lo que ocurrió. Diga lo que diga quien sea y de esa burra no me apeo. A ver, es que totalmente cierto lo que dice por aquí el periodista Ángel Moya, que básicamente después de muchas de las mentiras del Cuco hubo ciertas contradicciones en la sentencia que son tremendas, ¿no? Es que hay una tercera persona, eso está claro, y bueno, hubo varias, ¿no? Varias personas que lo sabían dónde estaba el cuerpo. La madre del Cuco en los audios se deja entrever que sabía dónde estaba el cuerpo, es que es tremendo. ¿Y qué más personas lo saben? O sea, ¿cuántas personas más están haciendo sufrir a la familia de Marta del Castillo? Un anónimo, ¿no? Es que yo me pregunto, o sea, después de tantos años, ni siquiera un anónimo o algo diciendo el punto donde la habían dejado, es que es tremendo. Igual que los padres de Marta, por eso están tan indignados. Y el juicio este reciente al que están hablando, y con esto ya termino, que es el juicio por mentir, además, lo que querían era que fuera a declarar Miguel Carcaño y a los demás para que dijeran la verdad. Pero en esas, incluso en el juicio por mentir, es decir, 15 años después, el Cuco y la madre, que es a lo que se referían los padres de Marta del Castillo, llegan y asumen y admiten que han mentido para evitar que Miguel Carcaño y los otros se tengan que sentar y declarar. Por cierto, a mí, y no me apeo tampoco de esta burra, digan lo que digan, el Cuco, en este juicio por mentir, en el juicio por los mayores en el que mintió, tenía el deber de decir la verdad, porque iba como testigo. Y me da igual la ley, que es que si no estaba especificado en qué sentido Pues si te da iba, igual la ley, Ángel. estaba citado como testigo. Y eso es lo que dice el Código Penal. Empatizo muchísimo con los padres, como no podía ser de otra manera, porque al final son víctimas. Y además veo en los padres un reflejo muy habitual. Cuando uno ha sido víctima de un suceso, suceden dos cosas que se ven tanto en el padre como en la madre. El padre se ha convertido en un experto en leyes. ¿Por qué? Porque él quiere saber qué le ha pasado a su hija y estudia y lee las sentencias, las jurisprudencias, el Código Penal para... Hombre, pues evidentemente lo que es la sentencia del caso Marta del Castillo, pues el padre la conocerá al dedillo, o sea, conocerá cada palmo de esa sentencia. A intentar que se haga justicia. Y la madre, por el contrario, está en otra actitud también muy habitual en las víctimas, que es que como la justicia no le da la razón, no hay justicia. Y desgraciadamente se olvida, y de verdad que a mí me duele mucho decir esto, que es que en todo este procedimiento se han hecho cosas muy mal, que hay un Estado de Derecho y que aunque no nos guste, hasta el asesino tiene derecho a un juicio. Las cosas mal que se han hecho y a los que las cosas recogiendo Mira, yo voy a decir una cosa. Yo respeto profundamente a los padres de Marta del Castillo. Me siento fatal de que tengan este sentimiento de incomprensión constante con la justicia, pero creo que se equivocan. Se equivocan insultando a los jueces, se equivocan desviando las sentencias, se equivocan poniendo como el pueblo, los incultos y los que saben, se equivocan ahí. Un segundo y acabo, de verdad, termino enseguida.
porque como muy bien estaba explicando Patricia, aquí las condenas llegan con pruebas fehacientes, con certezas y gracias y con garantías, garantías procesales. Claro, y con garantías procesales y gracias a eso podemos sentirnos muy seguros el resto de ciudadanos de que no nos puedan condenar con pruebas endebles y con meros indicios. Claro, a ver, pero lo que pasa aquí en el caso de Marta es que, por ejemplo, el padre llega a ver ciertos indicios de supuesta corrupción justo en donde están por ciertos manejos dentro de la política y demás. Él está muy metido en la política, etcétera, y eso es un poco lo que él apea, lo que él cree. Evidentemente cada uno puede pensar lo que quiera. De hecho, yo en muchas ocasiones no he estado de acuerdo con lo que dice Antonio del Castillo, el padre de Marta, y sintiendo muchísimo lo que ha pasado con su hija de carácter político, algunas cosas que dice y tal. Pues evidentemente no todo el mundo puede estar de acuerdo en eso, ¿no? Si tira para un lado, si tira para otro, que si dice esto, que si dice lo otro, pues evidentemente. La cosa aquí es que había una imputada por el caso de Marta del Castillo, que incluso declaró en el juicio como imputada, y en este caso pues tenía familiares que estaban en un alto rango de la política en Sevilla. Bueno, eso es un poco lo que dicen algunas personas, lo que siempre se ha comentado, y que ha habido este tipo de inconvenientes judiciales que no le den nada a favor de la familia Marta del Castillo por esto mismo. Y el padre sigue un poco esa misma línea de pensamiento. Y aquí, bueno, cada uno ya evidentemente puede pensar lo que considere. Ana no está de acuerdo. No, para nada, no creo para nada. Y acabo con esto, Ana, de verdad. Y con meros indicios que no nos puedan condenar. Y por tanto, estamos en un Estado de Derecho. Pero yo creo que y estamos viendo aquí no es un problema de pruebas y de indicios. Hombre, es un problema de la policía. La investigación que hizo y puso sobre la mesa del juez. Es un problema de garantías. Sí, a ver, ahí yo estoy de acuerdo con lo que dice Gemma. En parte, o sea, en la parte final, en donde dice que el problema estuvo en el tema de los indicios y demás, yo creo que seguramente, porque es que faltaban muchos flecos sueltos. Lo que pasa es que hubo tantas cosas como, por ejemplo, la fotografía o el vídeo en el cual no se puede determinar que sea... ni Miguel Carcaño ni su hermano, aquella foto que salía y tal, que no se pudo determinar. Luego el tema del infiltrado, esas grabaciones que se hicieron de manera ilegal y no sirven de repente. Es como todo el rato, las mentiras del Cuco, que si mintieron pero no se le puede condenar. Es tremendo porque va como testigo a un juicio y no se le puede condenar por haber mentido. Es que es alucinante, o sea, es flipante eso. Y por otro lado, es que hubo muchas cosas. O sea, el tema del bar que se cuenta en Netflix, o sea, cómo eso no lo pueden investigar. O sea, la policía en esos momentos, ¿cómo no se puede investigar eso? O sea, pero bueno, o sea, ¿cómo puede ser que ni siquiera el bar que está diciendo en la declaración el mismo Francisco Javier, ni siquiera se vaya a indagar si estuvo en ese bar o no? Es que es alucinante, o sea... El caso de Marta, por todos lados, tiene unas cosas que no se entienden. Procesales que no se cumplieron en el caso la investigación policial, la investigación que la policía puso sobre la mesa del juez no era suficiente. No creo en absoluto que se equivoquen. Creo que lo que Eva está diciendo es que está abatida, que se siguen sucediendo crímenes en los que mayores y menores se juzgan por lados distintos y las sentencias dan lugar a relatos de hechos contradictorios. Eso es inadmisible y eso no está cambiando. Creo que uno tiene que hacerse experto en leyes cuando está en la cárcel y se tiene que defender a sí mismo porque ha hecho algo malo, no cuando eres víctima. Creo que no le hemos dado solución en ninguno de los casos. Y creo además que por mucho que se hiciera medianamente mal o bien, por mucho que el Cuco pudiera mentir en un juicio sí y en otro no, hay indicios suficientes para que la policía inicie una nueva investigación con lo que ya tienen. Se ha hecho 1000 veces. Se obtiene algo por una vía que no es del todo reglamentaria y aún así se investiga porque se busca por otro lado. Y aquí se les ha cerrado una puerta de forma absolutamente incomprensible. Y hoy también, Ana, la actualidad nos deja otro tipo de noticias de otro tono, pero que también llama la atención, porque, fíjense, parece una plaga bíblica. Bueno, es esta la parte donde hablan del tema Marta del Castillo. Lo vamos a dejar justo por aquí en esta parte. No sé cuánto habrá durado el vídeo porque hemos hecho voz en off y tal, y rescatando algunos audios de la madre del Cuco, de Rosalía, para ver qué es lo que se había dicho en esos momentos. Y justamente nos quedamos aquí con esta última hora del caso de Marta. No sé a qué hora más o menos
podría estar subiendo este vídeo, pero como siempre no olvidéis el like, suscribiros al canal con la campana para seguir viendo nuevos vídeos de este y otros temas. Seguramente continuamos con un par de vídeos más sobre este tema, y si salen más noticias pues estaré al tanto para poder traeroslo por aquí al canal. Muchísimas gracias a todos y nos vemos mañana con más vídeos.